Iniciamos este proyecto trayendo una cita en torno a la noción de liderazgo, la cual representa el horizonte que debe seguir un líder, su importancia en el desarrollo de una institución, una organización o la sociedad en la que se desenvuelva. El liderazgo es el privilegio de tener la responsabilidad de dirigir acciones de otros para llevar adelante los propósitos de la organización en diferentes niveles de autoridad. Eso sí, sin perder de vista tanto los éxitos como los fracasos. Robert 2001. Lo anterior nos permite reflexionar un poco sobre el impacto que tenemos en la vida de las personas. Ser líder implica un trabajo colaborativo, un trabajo codo a codo. Es proyectarnos no solamente a los éxitos, sino también a los posibles desafíos a los que nos vamos a enfrentar. En el desarrollo de este trabajo y mediante la aplicación de 2 entrevistas a 2 grandes líderes, vamos a poder identificar cuáles son esas habilidades y cualidades de liderazgo y los tipos de liderazgo que los identifican en su rol, tanto desde la educación como desde la sociedad. Comencemos. Buenas tardes para todos. En este momento estamos las estudiantes de la maestría Nidia Milena García Fonseca y Angélica María Galvis, de la maestría de Educación de la Universidad Minuto de Dios, y hoy nos encontramos con la rectora de la institución educativa Bicentenario de la ciudad de Popayán, la magíster Ruda Eugenia Calvache, que hoy desde su cordialidad y desde su experiencia en liderazgo, nos va a ayudar a entender mejor este concepto y, por supuesto, la importancia que tiene su rol, tanto para la institución como para la sociedad. Muchísimas gracias. Buena tarde para todos. Para usted, ¿qué es liderazgo y cuál es la importancia dentro de la organización o la institución educativa ser un gran líder? Listo. Entonces, a ver, el liderazgo, digamos que uno se va haciendo en el camino para ser líder. Y yo sí creo que uno tiene que comenzar con paso a paso para llegar al liderazgo. Entonces, uniendo un poco con la anterior pregunta, el hecho de yo comenzar siendo docente, directora de grupo, asesora de área, coordinadora de proyectos, posteriormente pasar a la coordinación de convivencia académica y después rectora. Cada uno de esos pasos que uno va dando en la vida como una oportunidad en tu profesión te va ayudando a aprender cómo trabajar en equipo, ver cómo las otras personas tienen muchas fortalezas y poder generar ese equipo de trabajo, y cuando logras estar con demás personas y poder liderar las actividades, tanto pequeñas, medianas y grandes, tú allí vas ejerciendo un liderazgo. Pero eso es un proceso, eso no es de la noche a la mañana, uno no nace con esas opciones, sino que en la medida en que uno acepta oportunidades y las sabe trabajar y tiene buenas relaciones con las personas, se genera el liderazgo. Sí creo que la puntualidad, la responsabilidad y tener esas habilidades orales es muy importante, ¿no? Desde la persona, con muchas cosas más, tener ética, tener valores, cometiendo errores, porque uno como ser humano no es perfecto, pero la capacidad de aceptar que uno comete errores y poderlas decir a los compañeros y poder aceptar que los otros tienen errores y que hay que enmendar entre todos, pues eso garantiza personalmente poder trabajar en equipo. Y ya como empresa, la empresa tiene sí o sí que generar una serie de condiciones para que tú seas líder. Entonces, la empresa tiene que generar los espacios de reunión, tiene que generar éticamente unos valores para que usted pueda como sustentarlos, abrir los espacios para que esas reuniones se ejecuten y tener todo muy bien organizado desde un cronograma institucional, inclusive desde un presupuesto, desde ver plan A para hacer todo lo que tú has planeado, pero tener la capacidad de generar un plan B. Entonces yo sí creo que las cualidades las tiene que tener la persona, pero la empresa tiene que tener unas cualidades para generar que todo mundo sea líder. Las decisiones se pueden tomar desde el corazón y las decisiones se pueden tomar desde la razón.
sin negar el marco legal. Entonces vamos por las decisiones del corazón. Todo ser humano somos imperfectos, cometemos errores y la idea es que un líder pueda darle la oportunidad de mejora. Entonces, estás actuando con la razón y el corazón, estás dando oportunidad. La empresa necesita lo mejor de las personas y para un colegio necesitamos docentes muy comprometidos. Y en ese compromiso, el docente tiene que entender que tiene que tener capacidad de cambio. Y si no la tiene, pues obviamente no es posible el cambio, ¿no? De alguna manera las decisiones es mejor llevarlas con la razón y la razón te apoya muchísimo la parte legal. Entonces, el líder tiene que conocer muy bien la parte legal del país, de la empresa y poderlo llevar a término. El año pasado, tomemos de pronto lo primero que se me vino a la mente. El año pasado, 3 estudiantes de la institución lastimosamente nos vendieron sustancias psicoactivas en la institución, hasta el punto que afectaron a 2 estudiantes en su sistema nervioso y por lo tanto nos tocó que hacer como todo un trabajo para demostrar que estos chicos no era indicado que estuvieran en la institución teniendo en cuenta la parte legal. Entonces, en la medida en que empezamos a hacer las rutas de atención, estas rutas se fueron cumpliendo y hubo una evidencia muy importante que una madre de familia nos la pudo, digamos, imprimir para hacer evidencia y fue una serie de mensajes entre los estudiantes donde los mensajes decían cómo vendían la droga, dónde la vendían, cómo se comunicaban, a qué hora, en qué lugares del colegio. Y por ende, pues, como equipo directivo y como, digamos, hay unos comités y consejos internos en el colegio. Y en el comité de convivencia escolar pudimos pedir ayuda de los entes gubernamentales, presentar todas nuestras evidencias, presentar todos nuestros procesos, nuestras rutas de atención, y se retiraron los 3 estudiantes de aquí del plantel educativo. Eso así como, digamos, si me dices un conflicto y se me vino el de estudiantes. Si me dices entre docentes, hace unos años yo tuve un conflicto con 2 profesoras. Se enemistaron dentro de su labor docente. No sabían decirse las cosas y por ende afectó el ambiente del área académica a la que pertenecían. En ese tiempo no existía lo que hoy hay, como, el COCOLA, el COPAS, los comités de conciliación, eso antes no lo había. Entonces, varias personas de la comunidad de hermanos maristas, desde los coordinadores, desde rectoría, durante todo el año lectivo se hicieron diferentes actividades para mejorar esa relación. Entonces iniciaron allá entre compañeras en el área académica a tocar el tema, a tratar de mejorar la situación, pero no fue posible. Entonces un hermano marista, desde el carisma marista, entra a dialogar, a fortalecer a través de la oración, a través de elementos muy espirituales, para que ellas dialogaran, se dijeran las cosas que no se gustaban desde la oración. Pero estos diferentes momentos tampoco ayudó. Entonces hablamos con la psicoorientadora a cargo de talento humano. Ella entró a trabajar, a fortalecer como esos elementos de la ética y de la moral que debe tener un trabajador, y tampoco sirvió. Se trajo equipo directivo, también toda la situación, de una manera muy de diálogo, se trabajó con las profesoras, pero no fue posible, siguió el siguiente año,
aún cambiando algunos roles, tampoco se vio el cambio y pues ya se tuvo que tomar la decisión de que las dos personas salieran de la institución porque en una pelea de 50-50, la persona que dejes es como si fuera la buena y la que se va es como si fuera la mala, pero en una situación, digamos, como esta, pues es mejor que las dos personas involucradas no estén más en la institución, porque afectan el clima laboral. El hecho de uno tener un equipo directivo, que son unos coordinadores encargados de la parte académica, la parte de convivencia, la parte pastoral, como líder presento una situación, doy mi alternativa de solución, genero mi propuesta, pero la pongo en consideración hasta el punto de tumbarla. O se fortalece o se tumba. Entonces, en la medida en que las otras personas desde su rol y sus funciones ven si es factible o si se pueden agregar o si se pueden cambiar o si se pueden quitar cosas, pues eso hace que uno cuando ya pase a la reunión de, por decir algo, consejo académico, consejo de padres, consejo de estudiantes, al transmitir esa información es porque todo el equipo directivo está de acuerdo y avala. Cuando se va al consejo académico, se presentan una serie de situaciones para que los asesores de área vayan con sus compañeros y miren esas situaciones que desde rectoría o equipo directivo se han visto que hay que o fortalecer o simplemente continuar con ellas o decir esto ya no va más, para que ellos allá nos ayuden en reunión a establecer unas alternativas y posteriormente se hace una reunión para escucharlas y de todas esas alternativas escoger una. Lo mismo ocurre con el Consejo de Padres y el Consejo de Estudiantes. De acuerdo a esos consejos, ellos también presentan una serie de inquietudes o quejas o reclamos o sugerencias que las recibimos y posteriormente hay que transmitirlas a otros grupos de personas para que generen las alternativas de solución. Entonces, el hecho de que tú tengas en una institución educativa cada uno de los comités, cada uno de los consejos, cada uno de los equipos y abras espacios para que ellos puedan interactuar, pues es la mejor solución que tiene un rector para recibir toda esa cantidad de cosas positivas o negativas o de aspectos por mejorar y que la gente te da muy buenas sugerencias. Entonces, un colegio en la medida en que reciba buenas sugerencias, pues va haciendo los cambios. Le concluyo esa última pregunta que usted me hace de manejo de las situaciones, ¿no? Hay que aprender a responderle a las personas o sí o no. Y yo aquí hago una conclusión. Todos queremos que a las peticiones nos digan un sí. Pero sucede que en cualquier empresa el no es una respuesta y los demás tienen que asumirla. Entonces, cuando es un sí y cuando es un no es un no. Entonces, la mejor manera de manejar las situaciones es de la respuesta teniendo en cuenta todas esas situaciones legales y que el sí y el no estén argumentadas bajo elementos legales. Yo personalmente tengo una pasión por la educación. No era lo que yo había soñado. Uno sueña con ser médico, con otra profesión, pero Dios me puso en el camino de la docencia. Entonces, me convencí cuando empecé a estudiar y obviamente la pasión empezó con ser docente, después coordinadora y ahora rectora. Y en ese camino, yo sí creo que mi mayor aporte es que si yo soy apasionada de esto, voy a actuar bien en cada una de mis funciones. Pero yo sí creo que el diálogo creo que el mayor aporte, ¿no? Abrir espacios de diálogo, abrir espacios de encuentros, abrir espacios de reuniones,
tratar de que esté satisfecho el docente, el padre de familia, el estudiante, los proveedores, las personas que son de empresas que nosotros hemos contratado para tener aquí en la institución. Yo creo que mi mayor aporte sería eso, escuchar y dejar claro qué queremos. Yo creo que yo estoy muy comprometida con la comunidad de los hermanos maristas, con una gratitud hacia todo lo que ellos me han brindado como persona, como trabajadora y como cristiana católica. Entonces, unir el agradecimiento con la pasión de lo que tú has ido haciendo en el camino de la vida, pues hace que uno llegue feliz al colegio, se vaya feliz del colegio, cada cosa que ocurra no te afecte, pues uno es humano y habrá algo que uno o le genere rabia o le genere llanto o le genere alegría, ¿no? Pero en este caminar trato de que esa pasión, esa espiritualidad y ese agradecimiento que tengo a la comunidad de hermanos maristas me permita ser muy equilibrada en mis emociones. Y cierro la pregunta diciendo es amor a tu vocación, amor a la gente que tienes al lado. Y amor no significa pues alcahuetearle lo malo, ¿no? Es construir con ellos una buena educación. Lo primero es la parte espiritual, que la persona sepa que hay un ser superior que está con nosotros y nos dio la libertad para hacer cosas buenas o malas, y está en nuestra conciencia corregir. Está la parte psicológica, y de ahí dos psicoorientadoras que están al frente de los papás, de los estudiantes, pero tenemos que remitir a todos porque aquí no hay tanto, no hay mucho tiempo para escuchar a la otra persona. EPS, tanto al colaborador, al padre y al estudiante. Y el diálogo yo creo que es el poder abrir tu puerta, hacer entrar a la persona que quiere dialogar contigo, escuchar, hacer una buena remisión. Creo que es como en esa parte individual que uno puede ayudar. Pero vuelvo y repito, es muy difícil en una empresa, en un colegio grande, mediano, pequeño. Es muy difícil ayudar individualmente, es más visible lo colectivo. Lo bonito de la parte educativa es que hay que hacer evaluación institucional. Entonces nosotros hacemos dos evaluaciones, una a mitad de año y otra a final de año. Soy de las que me leo todas las evaluaciones desde la parte teórica, como desde la parte que lanzan datos, las gráficas, y empiezo a angustiarme por aquellos aspectos que tienen bajo desempeño dado por un número que te permite de 1 a 5, de 1 a 10, saber cómo están las cosas. Eso en primer lugar de la retroalimentación de los colaboradores, ¿no? Es muy bueno. Dos, en esas reuniones generales cuando uno toca un tema y escucha a los demás su opinión, ellos lo retroalimentan a uno con todo lo que puedan decir. Con las reuniones de comités, consejos, equipos, también se reciben muchas informaciones y muy buenas ideas que uno las puede tener en cuenta. El hecho de que de pronto una persona venga a la oficina y te diga, qué bonito fue esto o me sentí afectado por esto, pues también es una retroalimentación, ¿no? Pero yo sí creo que aquellos espacios que se dan para que el otro escriba y escriben mejor cuando no ponen nombre y apellido. Se sienten seguros, entonces se expresan desde lo más mínimo hasta lo máximo y ahí sí te dicen lo negativo. Pero si tienes que poner tu nombre y tu apellido y lo va a leer la rectora, pues obvio que son maravillas, ¿no? Pero las evaluaciones permiten eso. Es la mejor retroalimentación de un colaborador.
que en una reunión tenga la capacidad de levantar la mano y decir lo que piensa y siente, o escribir en una evaluación lo que está satisfecho o insatisfecho. Vale. En este año, algo que una retroalimentación de los colaboradores nos permitió era en la agenda que uno envía de las actividades que van a haber en la semana. Colocar qué puedes hacer en el horario de trabajo en casa. ¿Qué puedes adelantar? ¿Qué aspectos en este mes debes tener en cuenta para que puedas cumplir con tus funciones? Entonces, una persona en la evaluación institucional nos decía que por qué no les decíamos qué podían hacer en casa para adelantar trabajo y no dejarse acumular. Entonces en la agenda empezamos a colocar qué puedes hacer el jueves, qué puedes hacer el viernes, y la agenda es producto de esas cosas que nos han dicho para recordarle a las personas que hay que entregar, ¿no? Eso uno. Dos, de pronto, la misma evaluación al personal. Hemos hecho cambios, yo creo que de lo que yo llevo aquí desde el 2015, creo que hemos hecho cambios 4 veces a la forma como evaluamos a los colaboradores por las ideas que dan las personas. Las oportunidades de la vida hay que saberlas tomar. Y cuando a uno, las personas que confían en ti y Dios confía en ti, te pone un cargo que te genera ser líder, puede ser líder de alto nivel o líder intermediario o líder de posiciones como muy de abajo, que yo les decía, es un camino, ¿no? Uno empieza a ser líder de cosas muy pequeñas hasta terminar, ser la líder y tener a cargo muchísimas personas. En ese caminar, lo más importante que uno necesita, primero es confiar en usted mismo, a apasionarse por las funciones que tiene, gestionar muchísimo tanto con las personas dentro de tu colegio, dentro de tu empresa, y gestionar con personas de afuera. ¿Qué puedes traer de ellos, de esas gestiones, hacia tu colegio o hacia tu empresa? La gestión es muy importante. Participar de todas las convocatorias que te hagan, participar de todas las reuniones donde eres convocada por tu cargo sin faltar, llegar temprano, escuchar, tomar nota. La comunidad de hermanos maristas te pide tareas y hay que cumplirlas y hacerlas el 100% lo mejor. Y la Secretaría de Educación te pide unos informes y hay que entregarlos con puntualidad, muy organizados, muy ordenados, con buena redacción, con buena ortografía, porque allí estás contando la vida de la institución. Los valores que le pueden dar a uno los padres que te trajeron a este mundo, las personas que pasaron por la primaria, el bachillerato, la universidad, te han dejado una cantidad de cosas que póngalas al servicio de usted mismo. No fue gratuito todas las personas que pasaron por tu vida, entonces poner al servicio de los demás todo lo bueno que tú tienes, todo lo bueno. Se necesita mucho un equilibrio de todas, ¿no? Para que tú como líder puedas hacer bien tu trabajo. Y reconocer en los demás lo bueno que tiene. Entonces yo tengo una frase: decir las cosas es malo y no decirlas es peor. Entonces, como líder hay que estar en las buenas y en las malas. A continuación las dejamos con esta segunda entrevista, donde nuestro líder, desde un enfoque mucho más social, nos va a permitir identificar y conocer sus habilidades de liderazgo y su aplicación dentro de su día a día. Hoy me encuentro con Alejandro Cometa, quien desde su experiencia
en procesos de liderazgo, nos puede ayudar a entender un poco mejor este concepto y la importancia que tiene el mismo dentro de la sociedad y el rol, no solamente en la sociedad, sino también dentro de las organizaciones y, por supuesto, el aporte en el sistema educativo. Para ti, ¿qué es el liderazgo y cuál sería la importancia de contar con un liderazgo dentro de las organizaciones? La sociedad fundamentalmente es un organismo vivo y por ello la organización es fundamental en horas y en momentos donde surgen necesidades. Entonces creo que el liderazgo lo que ha hecho generalmente es, aunque se vea mucho más el individuo, es generar procesos colectivos. Hay también liderazgos colectivos o sectoriales que permiten, en el caso, por ejemplo, de los derechos humanos, que haya un movimiento de derechos humanos, un movimiento campesino, que está compuesto, obvio, por líderes defensores de derechos humanos, líderes campesinos, pero fundamentalmente lo que busca también son reivindicaciones colectivas y organizar a la sociedad en torno a algunas necesidades que se pueden presentar históricamente. Número uno, la capacidad de conectarse y coordinar con otras acciones. Los liderazgos a los que nos han acostumbrado también es como el líder es el que puede jalar solo, pero lo que realmente es importante y hay que reivindicar son las formas en las que colectivamente avanza la sociedad. Es decir, si Isaac Asimov y otros científicos o otros escritores no se les entendió en su época, precisamente era porque estaban muy solos, no lograron colectivizar un poco eso que pensaban e impactar socialmente, la capacidad también de transmitir un mensaje. Entonces, otra característica para mí es la capacidad de comunicar su mensaje, no solamente colectivizarse, sino comunicar un mensaje claro que permita demostrar que no solamente él está claro, sino que hay una capacidad también colectiva en general de hacer avanzar la sociedad o de hacer avanzar un sector o de hacer avanzar incluso, si se quiere, la historia. Bien. Hay una de ellas y es que la llaman como el carisma, la capacidad también de como conectarse con el otro en su necesidad, entender y ponerse en el lugar del otro, casi como lo decía Kant, sabiendo que ahí hay dificultades que uno quizá no pueda tener. Por ejemplo, pues uno hoy no puede o no pudo haber aguantado hambre, pero hay gente en este momento que frente a la desigualdad social que vive el país, aguanta hambre frente a ese 60% de personas que están en la pobreza y casi en la miseria, y es como llegar a ponerse ahí, y eso también hace parte como del carisma y entender el otro desde donde habla. Piensa que tú te podrías identificar pues como un líder carismático. Creo que conecto fácilmente con la gente, pues porque entiendo también, en algún momento de mi vida pude vivir eso que la gente hoy está pasando en su mayoría, las vulneraciones a los derechos humanos. Entonces eso me permite como ubicarme y conectarme con el otro fácilmente, y eso pues lo llaman como carismático. Algo que ha pasado generalmente es que en nuestra sociedad no estamos acostumbrados al diálogo, a la palabra, a la discusión, nos parece innecesario. Entonces, lo que se ha hecho y lo que he hecho en estos grupos es generar la reflexión a partir de la mayéutica, las preguntas para aperturar el horizonte del problema. Muchas veces el conflicto armado, por ejemplo, en nuestro país nos quedamos en una forma monocausal de lo que esto pasa, pero hoy, por ejemplo, el conflicto armado, y eso se expresa también a través de los conflictos sociales, puede ser multicausal, es decir, una persona hoy puede llegar molesta a un espacio a gritar, a hablar
de una forma que no se debe en el espacio y no tiene nada que ver con el espacio, puede ser algo de su vida, puede ser algo de su familia. Entonces hay que abrir preguntas y la posibilidad del diálogo para que también eso emerja. Entre más colectiva la capacidad de liderazgo, se puede generar también un impacto mucho mayor. Siempre se trata entonces de incluir el mayor número de personas, no se va a incluir a todo el mundo, porque siempre va a haber personas que se van a marginar de una u otra manera, no van a estar de acuerdo, y a lo que ha apelado siempre es como a la práctica, como que el resultado se dé en términos prácticos y no solamente en términos del debate. Creo que la inclusión del mayor número de personas en una acción permite también demostrar si se tenía razón o no. No solamente el debate y el debate y la discusión y la discusión, sino la capacidad también de hacer avanzar y de construir colectivamente y de que los resultados sean también los que hablen en medio de ese liderazgo colectivo y de esa capacidad de construcción conjunta. Las reuniones son una forma de motivación fundamental, pues encuentros incluso presenciales. Hoy la virtualidad nos ha permitido otras formas también de presencialidad, pero creo que lo presencial genera también ese contacto visual, gestual con el otro, esa posibilidad también de conectarse con la presencialidad, no solamente la virtualidad, pero hay herramientas también que nos permiten generar un acceso a la opinión de otros, una sistematización. Es innegable la capacidad de la tecnología. Y pues en temas, por ejemplo, hoy como el que coordino en la Comuna 7, un observatorio de derechos humanos y género en la Comuna 7, hemos generado Google Forms, hemos generado encuestas, hemos generado también foros y otros espacios como más masivos para que la comunidad sea parte también de este observatorio, incluso creando figuras, es decir, en términos de los diálogos que se van a establecer colectivamente. La academia es muy rígida y pues desde la docencia he tratado de generar un diálogo y unas formas de liderazgo, de empoderamiento también, como lo son los investigadores comunitarios. Entonces, generar también como la posibilidad de que el otro se reconozca como un interlocutor y los otros, eso hace también que se genere mayor inclusión en los procesos colectivos. Perfecto, Alejandro. Bueno, y en ese mismo sentido, digamos que tú estás liderando y tú tienes unas opiniones también y unas formas de trabajo, pero te encuentras con personas que tienen de pronto opiniones diferentes a las tuyas. ¿Tú cómo manejas esa parte? O sea, si de pronto otras opiniones o otras observaciones de tu equipo son contrarias a las tuyas, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo lo manejas? Trato de que haya un consenso. Zuleta hablaba de que hay que tener la capacidad de que la sociedad cada vez tenga mejores conflictos. El conflicto nunca va a estar ausente de las relaciones humanas. Las discusiones, el diálogo, acudir a otros referentes, eso también ayuda a otros ejemplos, lo ayuda también a moverse uno mismo, pues como líder o como persona que está al frente de un proceso, no está exento también de la capacidad de transformar sus propias opiniones. Y como lo decía, si en la práctica se demuestra que uno está equivocado, pues lo que se genera también es la capacidad de construir con el otro y decir, tenía razón o estabas hasta aquí en parte acertado y la opinión mía estaba errada. Pero también lo que se trata es de movernos, ¿cierto? No es quedarnos en una posición rígida o fija, sino que pues así como la realidad, así como los seres humanos, así como los procesos colectivos, todo es cambiante. Hay que tratar también de que pues, se tomen decisiones que permitan que cada vez
avance más el proceso, la sociedad, el mismo líder o los mismos liderazgos se transformen y construyan referentes incluso de esos mismos liderazgos colectivos a los que no nos han terminado de acostumbrar y a los que el conflicto quizás no sea precisamente individualizado, como el sálvese usted mismo, sálvese el que pueda, pues, lo más importante es usted. Eso también cada vez en términos de la capacidad de liderazgo y de la construcción colectiva va disminuyendo y va generando también la posibilidad como de intercambiar opiniones y de construir. Hay algo fundamental y es esa capacidad también de empoderar, de que otros u otras asuman también el liderazgo. Lo que ha pasado, por ejemplo, en términos de mi experiencia histórica, de mi capacidad de liderazgo, está marcada por eso que ha pasado en Colombia, de que asesinan al líder o el líder desaparece y el proceso muere. Entonces no hay quien o quienes continúen con esas capacidades de transformación y de construcción. En ese sentido, entonces, la posibilidad de que cada vez haya más quienes puedan liderar otras cosas permite incluso que, en términos de la construcción del conocimiento, los saberes se construyan y fluyan mucho más en las sociedades. No solamente se quede el líder con el conocimiento o la persona que sepa cómo se hace todo, sino que eso también se construya en un contexto de capacidad incluso de diálogos generacionales, que es algo que pasa, que el líder se envejece o el líder ya tiene edad muy avanzada y no logró transmitir su conocimiento, no logró decir cómo era que lo hacía y cómo cohesionaba esa sociedad. Entonces, lograr también que cada vez más personas confluyan y se consideren líderes, interlocutores, confianza en sí mismo para generar opiniones, pueda también hacer avanzar los derechos humanos y las sociedades, que es como el lugar donde yo me muevo. Número uno es la capacidad también y la confianza de lo que se está haciendo, y pues no solamente en lo que uno piensa y hace, sino también en las formas en las que el equipo lo trabaja y se siente incluido. La inclusión, la posibilidad del diálogo constante, de evaluación, eso también motiva, porque permite la retroalimentación si el objetivo, los objetivos que se han trazado están claros, si la persona con la que uno está trabajando se siente afectada también, porque pues, uno se carga con lo que el otro, la otra piensa, y uno busca también como la posibilidad de, bueno, vamos a hacerlo de esta manera juntos, a ver si eso genera otras posibilidades y otras articulaciones, incluso con otras personas u otros procesos, porque insisto en este punto, y pues Martin Luther King, Mahatma Gandhi, el mismo Malcolm X y otras personas que han logrado liderazgos destacados, pues han hecho que avancen sus ideas, incluso por encima de ellos mismos, y esos referentes también lo motivan a uno en términos históricos de los objetivos que uno considera están consiguiendo. Incluso la lectura de biografías de estas personas le permite a uno reconocer también que son producto de un contexto familiar, de un contexto de amigos, que también ayudan muchas veces a mantener ese espíritu de coordinación, de trabajo en alto, de la capacidad incluso de ver que, aunque sean cosas pequeñas, decía Eduardo Galeano, pues uno va transformando y va logrando cosas, siempre también enfocarnos como en lo que cambió, y no solamente en las evaluaciones negativas, hace que uno como líder también se motive. Hay algo incluso cuando todavía lo valoro, cuando estoy trabajando yo en el sistema de bibliotecas, pues es la laxitud. Yo soy un liderazgo también como muy dialogante, muy positivo. No considero pues
lo que yo diga al pie de la letra se tiene que hacer, no, hay la posibilidad múltiple de que también haya una creación de con quien se está trabajando. Eso ha sido también una crítica, pero me parece a mí que lo que pasa es que estamos acostumbrados a ese líder y a esa orientación de pinte la rosa roja, no pinte una flor, ¿cierto? Bueno, vamos a pintar una flor entre todos, vamos a construir algo entre todos, sino que estamos acostumbrados a eso que se hace, vamos a hacer una casa con 4 ventanas, una puerta, y no la capacidad también que quien esté recibiendo, que esté construyendo, piense, opine, diga. Y esas formas democráticas, pues muchas veces también lo hacen enfrentarse a uno a que hay una cierta forma de sujeción del sujeto. El sujeto está sujetado a unas formas de, si no es el patrón, si no es el líder clásico, no le hago caso y hago lo que me dé la gana. Estableciendo incluso espacios más, si se quiere, recreativos, o más, menos, si se quiere, institucionales. En el caso, por ejemplo, en estos momentos estamos en la reunión de la Mesa de Derechos Humanos, se presentan problemas, se presentan diálogos, opiniones. Irse a tomar un tinto con alguien en una cafetería, un jugo, una cena, eso genera también otra ubicación del sujeto, no solamente física, sino también mental, y permite a uno entender eso que él quizás quería decir en la reunión, eso que esa persona quería transmitir y que ahí no lo hizo en la mejor forma, por X o Y motivo. Eso le permite a uno entonces constantemente también el uno a uno ir generando colectividad. No digo que el individuo no exista en lo colectivo, pero hay que tratar de sumar siempre esos esfuerzos individuales a lo colectivo y articular esas opiniones y esas visiones a ese trabajo, por ejemplo, como es tan multisignificativo, como tiene tantas significaciones en el caso, por ejemplo, de los derechos humanos. Así como las sociedades y los seres humanos avanzan hoy, como la tecnología, pues las opiniones sobre los derechos humanos también avanzan y caminan, y hablando con las personas uno puede también generar una gran idea de lo que son los derechos humanos, por ejemplo en la Comuna 7, en la Zona 2, y ahí emanarlo a la ciudad. Alejandro, ¿nos recuerdas cuál es la Comuna 7? La Comuna 7 de Medellín es Robledo. Perfecto. Bueno, y por último, ¿qué mensaje les podrías dar tú a los que nos ven y desean ser líderes y quieran pues como fortalecer esas habilidades de liderazgo? Nunca hay que desanimarse. Si uno tiene una idea fija frente a una posibilidad, en el caso mío, de mejorar la condición y la vulneración, erradicar las vulneraciones de los derechos humanos en la Comuna 7, siempre va a haber gente con la capacidad y la posibilidad de sumarse. Hay formas también de los valores y de las ideas que son tan poderosas que al verlas materializadas también generan gratitud interna, colectiva, genera un regocijo también que le puede permitir a uno como ver su esfuerzo invertido incluso pues si es la materialización de una obra, bueno, en cualquier espacio que pueda ser de construcción humana, porque entiendo también el liderazgo como esa forma y esa posibilidad de dialogar con otros saberes y de construir incluso pues con la misma naturaleza que somos nosotros mismos, porque pues si hay un liderazgo y hay unas posibilidades de construcción y de transformación social, pues los seres humanos también podemos generar formas de colectivización y de articulación con esa naturaleza que somos, que incluso eso nos ayudaría a entender, y con esto termino, las formas de la condición humana. Somos una especie dentro de las especies que hay en el planeta, y la posibilidad de
generar liderazgos y diálogos cada vez más colectivos, podrían descargarnos de incluso como ha sucedido y me sucedió en una zona donde trabajé temas de conflicto, un señor que se atrevía a decir y hacer las denuncias de las vulneraciones de derechos humanos en el territorio, le preguntaban que si él no tenía miedo. Y él dijo, no, claro, yo tengo miedo, pero como somos tantas personas en esta comunidad, entre todas nos repartimos el miedo y a cada una nos tocó un poquitico de miedo. Entonces, así eso se hace pues mucho más llevadero y la capacidad también de que entre todos llevemos una carga más grande, a cada uno nos toca de a poquito. Perfecto. Bueno, Alejandro, de parte del equipo 4 de la materia de liderazgo para el cambio, te queremos agradecer por haber sacado este espaciecito y habernos contado pues tu experiencia y tus formas también de liderar y de ver el liderazgo. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. Buen día para todos, mi nombre es Angie García, soy estudiante de la maestría de la Universidad Minuto de Dios. Con mi grupo número 4 hemos hecho un recorrido a lo largo de las entrevistas para identificar y analizar enfoques de liderazgo en el curso de Liderazgo para el Cambio. Entonces, en este apartado y finalmente realizaremos las conclusiones una vez hemos analizado las 2 personas que hemos entrevistado, para lo cual cabe primero decir que a pesar de todos los recorridos que hemos hecho en esta semana a través de las lecturas, a través de los videos, a través de las clases, pudimos concluir que no podemos enfocar un solo estilo de liderazgo en cada una de las personas, ni siquiera en todos los líderes. Siempre va a haber un estilo que predomina más que otro. Sin embargo, muchos de estos líderes, y en este caso específico los que hemos entrevistado, podemos determinar que tienen un estilo más predominante, pero también tiene características de otros, como vamos a enmarcar a continuación. Recuerden que para este recorrido y estas entrevistas hemos enmarcado nuestra entrevista como en unas dimensiones. Durante las preguntas hemos analizado cuál es su comportamiento, cuál es su estilo de comunicación predominante, cuál es su capacidad para inspirar y motivar a las personas que están a su cargo, cómo manejan el desarrollo personal y profesional tanto de ellos como de sus delegados, y también cómo se maneja la parte de la retroalimentación, tanto para sus seguidores como para ellos que están liderando. Entonces, comenzaremos con la primera entrevistada, que fue la rectora Ruth, que pudimos observar que tiene una gran trayectoria iniciando como docente y teniendo un recorrido tanto a nivel profesional desde su pregrado, su maestría, ¿sí?, sus especializaciones, y también hasta llegar a coordinación y finalmente a la rectoría y el cargo que tienen ahorita. Pudimos analizar que pues no ha sido un recorrido corto, tiene una gran trayectoria que a lo largo de los años han sumado la experiencia, han sumado cualidades, porque para esta líder las cualidades se van adquiriendo a lo largo de las experiencias, ¿sí? Sin embargo, para esta líder es muy importante mencionar que un líder, como nosotros también estamos de acuerdo, no nace sino que se hace. Es claro que hay unas cualidades que cada persona ya tiene desarrolladas, pero hay otras habilidades que se pueden potenciar a lo largo de la experiencia y de los contextos en el que se desarrolla, siempre y cuando también tengamos esa capacidad para querer aprender y la organización nos brinde también esos espacios para poder desarrollar esas habilidades. En cuanto a su comportamiento, pudimos analizar que es una persona muy apasionada, es una mujer que está abierta siempre al diálogo. Tiene siempre en cuestión las tomas de decisiones en conjunto, sin embargo, tiene en cuenta de que a veces hay decisiones que recaen netamente sobre ella, en donde pone en posición su razón y su corazón. Hay veces que se pueden tomar decisiones de corazón, pero siempre de la mano de la razón, para intentar, porque sabemos que es posible equivocarnos, como ella nos mencionaba, en algunos casos, y de pronto lastimar a otros, pero sin realmente querer hacer ningún daño, pero por el bien del colectivo y de la organización. También es una líder que podemos resaltar que ella resalta algunas cualidades que ella tiene y que considera que los líderes deben tener, entre ellas la puntualidad, la responsabilidad, saberse expresar y llegar al otro, ¿sí? Y claramente menciona la importancia de tener conocimiento y un buen manejo de tu área y de lo que tú tienes que saber.
porque, como hemos dicho, las otras cualidades las podemos ir desarrollando a lo largo de los contextos. Siempre ofrece como unos espacios y unas oportunidades de mejora donde podamos crecer desde las diferentes áreas. Menciona las capacitaciones, menciona diferentes espacios donde se pueden retroalimentar todos los integrantes de la organización. Siempre pone a consideración sus proyectos e ideas desde las áreas más altas, porque ella menciona que hay un nivel jerárquico, ¿cierto?, que se maneja en la organización. Entonces siempre va desde las áreas que están más cercanas a ella hasta finalmente ir pasando por cada una de las áreas donde puede que su idea, su proyecto inicialmente haya tomado un cambio, otro rumbo, o simplemente vaya complementándose con los aportes de cada uno de los miembros, es decir, que se nutre a partir de una consolidación de todos, ¿vale? Y menciona también que la retroalimentación es muy importante en el grupo, teniendo en cuenta de que hay cosas que son negociables, ¿sí?, que podemos entrar a negociar, pero que también hay otras que definitivamente desde el marco legal, desde lo institucional, no se va a negociar, y que ella como líder tiene que estar en la capacidad de saber cuándo decir esto no, pero esto sí podríamos entrar a mirar de qué manera se desarrolla por el bien común, ¿sí? Para esta líder pudimos evidenciar que su predominancia es una líder gerencial. En primer lugar, por la posición en que ocupa, es decir, es una líder porque sabemos que está en el alto rango del organigrama o de su organización por ser la rectora. Es un líder jerárquico, ¿sí? ¿Por qué? Pues tiene a cargo múltiples administraciones o múltiples departamentos y muchas personas, entre ellos padres de familia, los estudiantes, los docentes, los administrativos, el personal de apoyo, los proveedores y a las dos entidades que ella debe responder. Por este lado, entonces tenemos ese líder gerencial por parte jerárquico, pero también es un líder gerencial ya que pues tiene que tomar múltiples decisiones, o sea, no está enfocado en un solo ámbito, sino que está relacionado con todos los demás. Debe gestionar recursos humanos, debe gestionar recursos financieros, debe tomar decisiones estratégicas, tiene múltiples responsabilidades y debe siempre ir en pro de la eficiencia y el cumplimiento de los objetivos de la organización, ¿sí? Siempre velando como por esto. Por ese lado decimos que su enfoque es principalmente gerencial. Ahora, identificando el tipo de liderazgo, otro tipo de enfoque que vemos que se enmarca mucho es el liderazgo transformacional. ¿En qué sentido y qué habilidades pudimos notar que tenía? Pues porque ella se preocupa por la pasión y la vocación en hacer las cosas, ¿sí? Que lo resalta mucho y dice que cuando se hacen las cosas con amor y con vocación, incluso desde que era docente, pues las cosas salen de la mejor manera, ¿sí? Es una líder que reconoce la formación continua a lo largo de los años, es decir, no nos quedemos estáticos, siempre vayamos buscando cómo cambian las cosas, qué podemos aportar, seguir ese crecimiento personal y también académico para poder desarrollarnos de la mejor manera en los puestos que ocupemos. Resalta mucho el generar oportunidades de crecimiento para todos, desde los líderes de los diferentes departamentos, desde los líderes de las pequeñas administraciones que hacen parte de la organización, ¿sí? Generar esas oportunidades para que cada uno vaya adquiriendo esas habilidades. Y finalmente, también decimos que es un líder transformacional, ya que se preocupa por el desarrollo integral de sus colaboradores y de las personas que tiene a cargo. Cuando decimos desarrollo integral nos referimos desde la parte académica, pero también desde su parte social, desde su parte espiritual, desde su parte personal. Por este lado, terminaríamos entonces el análisis de la primera entrevistada, que es nuestra rectora. Ahora, en cuanto a nuestro segundo líder, que tiene un campo muy diferente a la educación, pero también enmarcado dentro de la misma, tenemos a nuestro líder Alejandro Cometa, que sabemos, como vimos en la entrevista, es un líder defensor de los derechos humanos, o sea que su liderazgo está más enmarcado en la comunidad. Este líder, durante el desarrollo de la entrevista, enfatiza mucho la colaboración y ese liderazgo colaborativo, resaltándosele cualidades a este líder como la capacidad para conectar con la gente, lo cual menciona que es muy importante para poder transmitirles algo de la mejor manera y poderlos impactar. Sin ese impacto y sin esa buena comunicación es muy difícil que las personas puedan trabajar colectivamente y sentirse importantes dentro de la organización. Llamémosle organización al equipo de trabajo, a la comunidad o algo en general, ¿sí? También menciona la importancia del carisma, que es una cualidad que no todos los líderes tienen,
pero que algunos pueden desarrollar o que son inherentes a su personalidad. En el caso de este líder podemos ver que esta es una cualidad que tiene y que se le nota la forma de hablar, la forma de expresarse, y que incluso él menciona que durante las retroalimentaciones ha sido algo que le han resaltado. Menciona también muy importante, pues analizando como esas características que nos permiten determinar su enfoque, la importancia del diálogo como un mecanismo para resolver conflictos, pero también para la toma de decisiones. Es decir, el diálogo nos permite analizar cuándo se ha fallado, cómo podemos avanzar de manera colectiva, pero también el diálogo nos permite tomar decisiones y poner en consideración, ¿cierto?, cuáles son las posibles alternativas que se podrían tomar para el bien común, reconociendo claramente esas individualidades y capacidades que tiene cada una de las personas que me siguen o que lo siguen o que hacen parte de mi equipo, ¿cierto? Y también las capacidades que pueden aportar al equipo como tal. Entonces, ¿cómo él dice que se debe inspirar y motivar al equipo o a los que pertenecen? Dicen que lo importante es empoderar, ¿verdad? Empoderar y construir esos saberes, y qué bonito suena eso cuando reconocemos que el otro también es importante, que toda la actividad no recae sobre mí como líder o sobre el líder que esté, ¿sí? Sino que es importante que cada uno se visualice como líder de su proceso y que pueda generar esa confianza, esa inclusión de todos, teniendo en cuenta esas individualidades, y asimismo cuando se haga una retroalimentación pues sea un proceso muy enriquecedor para toda la organización. Menciona también manejar siempre una actitud positiva, unos espacios que sean también diferentes para conectar. Cuando tú reconoces la importancia del otro, aprendes a conocer a las personas que trabajas. Y muchas veces ese conocer a las personas que trabajan no se da en los espacios netamente del trabajo, sino que también hay espacios de esparcimiento, de recreación, de conexión, de una charla donde podemos aprender también a conocer a nuestros colaboradores. Entonces, en este líder resaltamos las siguientes características. Tiene capacidad para adaptarse, tiene capacidad de resiliencia, tiene una gran inteligencia emocional, gestión del cambio y una comunicación asertiva. En este caso, para este líder, pudimos notar que principalmente, a pesar de reconocerse como un líder carismático, ¿sí?, por sus características, por la forma en la que habla, por el reconocimiento del otro, pudimos ver que estas características podían enmarcarse en 3 enfoques de liderazgo. Uno, principalmente en el liderazgo transformacional, desde el punto de vista que va desde lo individual a lo colectivo, el reconocimiento de ese diálogo y la inclusión, desde conectar con el otro, de inspirarlos, motivarlos y empoderarlos, y además de promover en el otro la capacidad de liderazgo. También pudimos notar, y pues a través del análisis, que tenía un enfoque de liderazgo pues claramente colaborativo. ¿Colaborativo en qué? Que menciona siempre la construcción conjunta del conocimiento, utilizando como herramienta pues el diálogo. También la resolución de conflictos y la escucha de los demás, ¿sí? Que las decisiones no recaen netamente sobre el líder, sino sobre todo el equipo que haga parte de la organización. Menciona además la participación activa, es decir, todos somos entes importantes en el proceso que estamos llevando a cabo y en la toma de decisiones. Finalmente, reconocemos en el líder Alejandro el liderazgo orientado al cambio, reconociendo las siguientes características que nos ha llevado a esa conclusión, ya que posee adaptabilidad para desenvolverse en los diferentes cambios que presenta la comunidad o el contexto en el que se desarrolle. Reconoce además que todo lo que está ahorita o todo lo que sucede en un lugar es cambiante a lo largo de los años, y propone ese cambio que siempre está orientado hacia mejorar esas condiciones. Siempre habla desde el diálogo con diferentes perspectivas, no solamente nacionales, internacionales, diferentes puntos de vista para poder llegar a un consenso y enriquecer el proceso. Y además siempre nos habla de la innovación y la mejora continua hacia mejores procesos. Finalmente, ya para hacer el cierre, pudimos darnos cuenta con la entrevista de los 2 líderes que aunque hayan unas características que dependen del contexto, no es lo mismo liderar de pronto en un campo educativo a liderar en un campo como lo es la comunidad, ¿cierto? Siempre hay unas características particulares que deben tener nuestros líderes para poder empatizar y poder conectar con la gente. Entre ellos tenemos una buena comunicación, un buen carisma, un buen reconocimiento de las habilidades individuales, ¿cierto? Y de la organización como tal.
Por ende, no pudimos determinar un enfoque principal, como dijimos, en cada uno de nuestros líderes, pero sí pudimos determinar que el desarrollo de nuestros líderes dependen en gran medida del contexto y de la situación y además de las características de la población. Es decir, hay oportunidades en las que el líder va a poder ceder un poco más en cuanto a gestionar los recursos o a dividir las responsabilidades cuando su equipo tiene un alto grado de responsabilidad y un alto grado de toma de decisiones. Pero van a haber ocasiones donde nuestros líderes van a encontrarse con un grupo de pronto en el que la toma de decisiones les cuesta y donde esas decisiones recaen un poco más sobre ellos, ¿sí? Entonces nuestros líderes y nosotros como líderes en un futuro podemos desarrollarnos dependiendo del contexto y la situación, y con esta actividad hemos podido darnos cuenta de cómo, a pesar de no ser líderes en estos momentos, o cómo a pesar de no creernos líderes, podemos ser líderes incluso desde casa, líderes incluso desde el aula de clases, desde nuestra organización, de nuestro grupo, desde nuestros amigos, ¿sí? Que podemos dar cuenta de la manera que impactamos, la manera en la que sí desarrollamos habilidades en otros, o la manera en la que otros nos hacen dar cuenta de lo que tenemos que trabajar, y que si lo miramos desde este punto de vista y aprendemos y retroalimentamos como todos estos procesos que llevamos a diarios, en un futuro podremos llegar a ser grandes líderes desde las diferentes organizaciones en las que nos desarrollemos.